Recién me despertó. ¿Cómo has amanecido? ¿Te siento agitadita? A las 6 de la mañana, toda la más tarde. Creo que las 6 no me puedo dormir. No quiero pasar una agitación que me ha dado. Ay, que de repente, no me levanto la cola en la bolsa caliente, nada. Me gusta el vitamin, ahorita cerrado. Eso me ha hecho. Te ayuda un poquito. Pero quiere con un dolor de estómago tanto cosa que vale. Hoy me pasa todo el día, y ahí no me lo flequillo. Esa cosa de los canales, de hacer el espalda, todo. Claro, pues te estoy forzando ahí, zapateando. Me quitan calladitos, no parece nada. Si toca la pena, me siento. Todo en el escalón con el caso, porque no tiene nada para probar. Después subimos y Ya. bajamos para ver acá la cochera. La cochera. Ay, este bendito sea, no despierta, parece tanto que no sé. No hay una noche que no le deje sola para que no me vea. Mira, así nomás me dijo, así nomás cuando hago, viene, ven, así viene acá conmigo de lo por eso, cuando me han puesto esa manguerita, ahí me faltó esa electricidad. ¿Qué podría ser, no? Puede ser, ¿Cómo así? discutí con mi mamá. Estábamos viviendo no sé dónde, en la casa grande. Mamá, yo, tú, el hermano de Omar, Pati, no sé quién más había otro, no sé si Ivonne quizás. De repente le veo a mi mamá lo que está poniendo, sus ropas en una maleta, no sé qué, los vidrios que teníamos. Había otra mujer ahí que no le estaba, que estaban vaciando maíz, traigo, esas cosas de señor. No me guardas que le digo, no me dice nada. Ya recuerdito que no dice. Y Pati viene de cara, me dice. ¿Quién? Pati, mire, me dice, ya sabes ya que nos vamos a ir de acá, que me dice. No sé, le digo. Pero había una cosa de un señor adulto que vivía ahí. No sé qué cosa era médico, no sé qué. Era una casa grande con 2 cuartos. Yo creo que Pati creo me ha dicho yo. No
dices, mamita, lo que piensa, lo tuyo. ¿Por qué haces calladito las cosas? Mira, yo ya me he molestado porque no he sabido a dónde los vas a llevar. Cuando a mí me gusta estar allá, y le digo, pero yo no me iría de todo, pero digo, me iría a estar unos días y vine acá con mi hermano a apoyarle acá en su casa. Conversando se sabe las cosas, y le digo, no, ¿por qué hacer esto calladito? ¿Qué te digo? Toda la noche, man, soñando eso nomás. Me despertaba a soñar. Ay, no me dijo nada, pues sí. Los muertos ya no hablan, ya pues no tendrán que explicación. Pero era un sueño. ¿Qué será del diablo? O sea, era soñar quizás. Ya no creo que mi mamá casi en sueña ya de muerto ya. ¿No te parece? ¿O sí? ¿Cómo será, mamita? Parece que era esa casa de San Borja. Esa de San Borja era una esquina, ¿no? No. No. Donde Santa Catalina era una esquina. Y así, quizá, era como... ¿Cuándo eres me iba a escuchar esa de cuando salías? Mira, pero me acuerdo de esta chata, esa era tanto un día. Ya no te visto. Me acordaba yo que alguna vez me había ido, no sé, allá en Sevilla. Y yo quiero ir allá, y le digo, me gusta Pati, le digo, pero mamá pues no dice nada, le digo, no me dice dónde vas a ir, por qué quiere ir, que no le gusta, que quiere estar en la chata. Todo dice mamá. Así me gusta a mí de la casa que yo salí, porque la chica le llenaba de chismes. Y yo les había dicho que no les quiero tener en mi casa, que se larguen todos. Tenía todo Dios mío haber dicho esa palabra. Confío que para vivir no voy a tener a mi madre en mi casa, a mis hermanos. Pero desde chiquita la chepa era bien insidiosa. ¿Cómo dice la palabra? Insidiosa, no sé qué es. Insidiosa. Bueno, yo dije que vaya, me dice, metiéndole cuentos a mamá. ¿Sabes? Hay gente pues que se dedica prácticamente a eso nomás. Hasta metiendo chisme. Y les gusta su vida así. La chepa es insidiosa, envidiosa. Bueno, siempre me decía mi padre, eres una feísima. No decía que yo soy bonita. Bonita. ¿Y a dónde llegará la bonita? Bonita, linda, pero no podía estar mi mamá. Porque no es una mujer de su casa. Les gusta no estar en la calle, así.
salir a trabajar y toda la vida estuve así, salí a trabajar en la zapatería, ahí la conseguí la China, a Aldo, llegué al Julio. Ya está partiendo, ¿no? Sí, mi amor. Yo he tomado dos laxatones, porque tengo un dolor en mi cadera. No tomo porque ya no me comer bien, no se come eso, ¿sabes? Yo no tenía la caliente. Anoche no me servía medio rempio, también. Estás de venir del vecinito, no había escuchado. Más o menos. Después que subí yo a demorar. Sí. Yo subí casi a las 10, ¿no? 10 y cuarto, Bien tarde, sí. ¿cuánto? Yo de eso no le escuché nada. En la que pasa, no, si durmiendo, no, madrugada. Quería ver hasta que me traiga linaza y chiva. Pagado también del todo. ¿Cómo se dormir? Calientita de dormir. No, ya perdí. Con este polito no se tiricha dentro. Pero ahorita ya vuelto a ahí está trayendo crispas también que quiero. Esto no es eso. Creo que va a ser estaría bien. Ensalada el chancho. Sí, todo. Olido. No, nos va a dar una chanchada. Ya pues, con tiempo, ya pues sí, ya me dices, no, pues. Pero acá te digo que no me olvido también porque tú te olvidas, tu madre me vas a echar la culpa a mí. ¿Cómo no? No es por eso no voy a dejar de hacer tu mamita. Ahí está ya. Sí, mamita. ¿No han entrado los gatos?
Sí, mi amor. Ahí voy. No le he lavado, pues. Le ha sacado, mamá, sí le he puesto. Sí le puse. Le ha sacado, no te estoy diciendo. Será porque está sucio, pues. Doña ninguna, ¿no?
Estoy yendo. La que oye.